Inicia la grabación. Entonces, de física ondulatoria, me interesa que ustedes recuerden que, Mira que este profesor usa Zoom. por acá, que yo tenía por acá un, una onda que sube, que baja. ¿Sí? Bueno, a esto démosle nombre. Recordemos que la escala temporal era el tiempo, que la escala horizontal era el tiempo, ¿sí? Y que la escala vertical se llamaba, era el y, o la amplitud. ¿Sí? Esa es la escala vertical. Y el periodo como tal era esa distancia en la cual se demoraba una partícula que hace ese movimiento de ir de una posición hasta regresar nuevamente a esa posición, que generalmente se tomaba en las crestas de las ondas, ¿cierto? Entonces, el periodo como tal era o es la medida de cuánto se tarda una partícula de ir desde este punto hasta este punto, o sea, hasta retornar su posición. Ese periodo yo lo podría volver a medir aquí abajo, ¿cierto? La partícula empieza acá, subo, bajo y vuelvo por acá nuevamente a esa posición. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Y ese periodo es en segundos. Eso visto en condición de movimiento. Ahora, si yo lo veo como un edificio, solo es que tenga esa misma imagen y de arrote. Entonces ahora voy a pintar mi eje vertical, ¿cierto? Tengo mi estructura en equilibrio y voy a coger esa estructura y le ocurre un evento sísmico, ¿cierto? Mi punto que está en equilibrio, estando en la línea, mi punto que está en equilibrio va a empezar a hacer esto. Entonces tiene una amplitud, ¿cierto? Que acá sería pues esta amplitud vertical, la altura de la onda. Acá sísmicamente tengo una amplitud que es mi desplazamiento máximo horizontal y después se va para el otro lado, se va para el otro lado y trata hasta que llega a un punto de equilibrio, ¿sí? Vuelve a su condición estática. El periodo, si me lo permiten, para esta estructura, si esto fuera de naturaleza un poco más regular, ¿cierto? Sería este. ¿Cuánto se demora mi edificio en ir y volver hasta retomar su posición inicial? ¿Sí? O sea, de nuevo para un lado, lo suelto, y cuánto se tarda en volver nuevamente hasta su condición inicial. En estructuras en concreto, estos periodos son muy cortos, muy cortos. Con los parámetros que tenemos, primero calculemos el espectro y ya vamos a cuantificar de cuánto estamos hablando cuando decimos que tenemos periodos cortos. Entonces, para eso, voy a salir a una hojita de Excel que ya tengo previamente creada. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Es esta hojita de Excel. ¿Qué información tiene? Pues aquí la información de dónde va a estar ubicado mi proyecto, ciertos coeficientes A sub A y A sub B, que dijimos, que lo tenía pensado en Florencia, pero ustedes no me dijeron nada, les dije que fuera Armenia, ¿sí? Suelo, estaba pensando en un suelo tipo D, pues suelo tipo C, ¿cierto? Grupo de uso 2.
Armenia. Dijimos que tenemos Armenia, unos coeficientes ya anotados. De punto 25 a sub A, ¿cierto? Punto 25 a sub B, me corregirán ustedes. No me han dicho nada, están almorzando. F sub A de 1.15, F sub B 1.55 y coeficiente de importancia de 1.1, ¿cierto? Miremos un momento este coeficiente de F sub A y F sub B. ¿Qué quiere decir? Que en zona de periodos cortos, el suelo de tipo C amplifica en un 15% la respuesta del efecto sísmico. Y en zona de periodos intermedios y largos, la respuesta se ha amplificado un 55%. ¿Sí? Importante. Bueno, entonces acá yo tengo la imagen de mi espectro. Era una pregunta, La misma que les presenté hace un rato y está en la norma. ingeniero. Yo acá, en esta imagen, encuentro Eh, todos los términos para calcular el espectro. Voy a empezar por este. T sub C, un periodo corto. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Como 0.48 por el A sub B por el F sub B, que ya los tengo acá, sobre el A sub A por el F sub A, que también los tengo allá. Por favor, indíqueme cuánto da ese periodo corto. Nicolás, ¿qué pregunta tiene? ¿Me escucha? Profe, Nicolás. ¿Ya se escucha mejor? ¿usted me escucha? Ya. Hasta ahorita lo estoy escuchando. Es que no me di cuenta en qué momento desconecté el. ¿Ya me escucha ahí? Sí, ya está mejor. ¿Ya? No es que tenía conectado el manos libres y bueno, listo. No sé Ahora si, se le escucha no mejor. sé si todo lo anterior me lo escucharon bien, la primera parte. Sí, pero más bajito. Ah, ok. Sí, es que Sí. bueno, listo. Ingeniero, digamos, en una zona sísmica baja, o sea, muy, muy baja, digamos, hay que, bueno, digamos, sí, muy baja, o sea, que sea muy poco probable un sismo. ¿Uno a un hospital no le podría bajar el nivel, el uso? Pues No, por esa lo consideración. que pasa es que ya es norma. Ya norma, y la norma lo que me dice, así sea bajo el efecto, ¿cierto? Va a sentirse sobre las estructuras. Entonces, el efecto que sienta el hospital, que sea inferior a lo que sienten todas las demás estructuras. ¿Sí? La norma, ustedes saben que la norma es una ley, creo que la única norma sismoretente en el mundo que es una ley y que es de obligatorio cumplimiento. ¿Sí? Para Mm, hacerlo, habría que argumentar y darse casi que una pelea jurídica que puede no ser como muy significativa. ok. Además, son estructuras que generalmente son de, de uso gubernamental, ¿cierto? Y por ese motivo no tienen problema o sea, no van a ir en contra de las mismas normas que ellos crean. Listo. ¿Listo? Ok. Sí, señor. Bueno, mejor ya, entonces aquí soluciona el problema técnico del audio, pero Así sí, se escucha mejor. si no, es que estaba con las manos libres y tenía la diadema puesta y estaba hablando con una cosa, y bueno, menos mal el manos libres lo tenía cerca. De todo lo anterior, bueno, me escucharon pero bajito. Listo. El periodo corto, el T sub C, ¿ya lo calcularon? ¿Qué valor les da? Este que está aquí, 0.48 por el A sub B, por el F sub B.
¿A todos les da lo mismo? Periodo corto de 0,64. Listo, 0,64. Entonces aquí tengo un periodo corto de 0,64, o no sé, aquí lo tengo formulado, 0,64, a mí me da 0,65, no sé, si ya involucraron todos los valores por décima, listo. Y este T sub 0, pues no me interesa tanto, ¿sí? Porque es cuando tenga análisis dinámico, y ahorita no estamos haciendo análisis dinámico, sino análisis estático, fuerza horizontal equivalente. Pero si lo quieren calcular, para salir de dudas, pues ahí me da 0,13. ¿De acuerdo? Bueno, resulta, bueno, calculemos el periodo largo. ¿Cuánto les da ese periodo largo de acá? 2,4 por F sub B. Voy a calcular el periodo largo. 2,4 por F sub B me da 3,72. Listo. ¿Qué quiere decir? Que para estructuras con periodos inferiores a 0,65 segundos, o sea, pensemos en tiempo también, ¿no? ¿Cuánto dura un segundo? Tuc, tuc, tuc. Y se trata que nuestro periodo o nuestra estructura en hacer un ciclo se demora medio segundo. Bueno, un poquito más de medio segundo, ¿sí? O sea, ¿cómo es la vibración como tal de nuestra estructura? Si tengo estructuras rígidas, porque recordemos que estamos hablando de la rigidez como tal, voy a estar aquí en zona de periodos cortos, o sea, con periodos inferiores a este 0,65. Periodos superiores, miremos un periodo de 3 segundos, que es este límite. Imagínense, ustedes si están en un edificio alto, estos 3 segundos van a ser una eternidad, ¿sí? Felipe me pregunta, ¿esos periodos que tienen que ver con el video que nos envió? Exactamente. Esos periodos tienen que ver con el video que yo les envié. De hecho, se los iba a presentar hoy, pero ya, yo sé que ya lo han visto, ¿sí? Estructuras más altas se demoran más en ir y volver, mientras que estructuras más cortas, pues su periodo va a ser mucho más corto, ¿sí? Importante, vuelvan a revisar ese video, de pronto con la clase de hoy, ya ese video se hace más productivo, más provechoso. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, entonces que estamos acá en zona de periodos cortos, ¿sí? Ya dijimos a qué nos referíamos con ese periodo corto. ¿Dónde está mi presentación? Acá está. Resulta que la norma me dice, bueno, usted ya tiene una estructura y esa estructura, de acuerdo a la configuración, al predimensionamiento que se hizo, ya tiene un periodo asociado, ¿sí? Y usted puede establecer un periodo aproximado de acuerdo con la tabla A421, ¿sí? O bueno, mejor, con la ecuación A42 raya 3, ¿sí? Periodo aproximado es igual a un coeficiente C sub t por la altura completa de la edificación elevada a un alfa. Esos valores de C sub t y de alfa están en esta tabla. Aquí le estoy dando toda la información como muy machacadita, pero es bueno que ustedes vayan y la consulten en la norma. No siempre van a tener esta presentación a la mano para cuando estén trabajando en su proyecto. Es más fácil que vayan y se remitan a la norma. ¿Sí? Entonces, nos dice que estos parámetros dependen del sistema estructural de resistencia sísmica. El primero es pórticos resistentes a momentos, sistema porticado convencional en concreto reforzado, que resistan la totalidad de fuerzas sísmicas y que no están limitados o adheridos a componentes más rígidos, o sea, edificios convencionales, ¿sí? Que no estén adheridos a otros componentes más rígidos que limiten los desplazamientos horizontales. O sea, estamos hablando de sistemas arriostrados, ¿sí? O más bien sistemas sujetos, como por ejemplo, estructuras de casas de máquinas tipo Porsche,
tipo Hidroituango, que es la que está de moda, ¿sí? Esas estructuras, pues yo tengo una edificación dentro de una caverna y allá en esa edificación tengo un puente grúa y, bueno, otras configuraciones. Resulta que esas estructuras yo puedo anclarlas como tal a las paredes de la caverna que hago, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues ya el comportamiento sísmico va a ser diferente porque ya está incluido, está amarrado dentro del macizo rocoso. Si no está amarrado, pues empieza a portarse como un pórtico de cross, si queremos verlo con desplazamiento. Tengo posibilidad de moverse libremente en la parte superior, que es como se comportan generalmente los edificios. Entonces, cuando ocurre esto, tengo un factor de C sub t 0.047 y alfa 0.9. Este ya sabemos de antemano que es el que nos sirve para nuestro proyecto. Pero miremos qué otras opciones nos da. Dice, todo lo mismo, pero ya cambio el material, no va a ser concreto reforzado, sino acero estructural. Sabemos que como el material, como el acero es más resistente que el concreto, las secciones van a ser más pequeñas, pero el hecho de que las secciones sean más pequeñas implica que tenga unos mayores desplazamientos. Entonces, si tengo mayores desplazamientos, el periodo asociado va a ser mayor. O sea que yo ya puedo salir de mi zona de rango de periodos cortos y puedo meterme en zona de periodos intermedios, ¿sí? Dependiendo como tal de la configuración. Aquí lo que les estoy hablando son casos generales. No es que tenga que ser no es que sea la receta general, sino que son un caso particular, mejor dicho. Ahí sí me retracto. Este es un caso particular, pero yo les hablo de casos generales, que estemos hablando de fios en concretos en zona de periodos cortos, porque puede haber alguna edificación en concreto que se salga de allí y pues tendré que hacer el análisis respectivo. Lo mismo que en estructuras de acero. Puede que sean más elásticas, más flexibles, que tengan periodos más largos o que tengan estructuras de acero en zona de periodos cortos. Entonces siempre tengo que hacer la evaluación como tal del tipo de estructura. Entonces para pórticos en acero, miren que tengo unos parámetros diferentes. Pasé de 0.47 a 0.72, o sea que si miro los valores, aquí este número es casi el doble, ¿cierto? Estoy casi que duplicando. Y el 0.8, el 0 no lo bajé a 0.8, para tener en cuenta como un orden de magnitud. Si tengo pórticos arriostrados de acero, esos pórticos que ustedes ven en edificaciones metálicas, donde tengo unos arriostramientos, como unas X, unas Bs, aquí me dice que son diagonales excéntricas, entonces las X no van, sino que son como unas, ¿cómo decirlo? Como unos triangulitos abiertos con un vértice separado, o sea, ya dejarían de ser triángulos, con unas diagonales, ¿sí? Tengo, también son de acero, pero miren, aquí ya le han ajustado un poco los factores experimentalmente, ¿sí? Otros sistemas estructurales que tengan muros, también me cambia, es mucho más parecido a concreto, ¿no? El factor de C sub T. Pero pues también ya cambia, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. En el edificio que estamos proyectando nosotros, en lo que estamos trabajando, resulta que la altura máxima va a ser de 9 metros. Entonces, ¿cuánto nos da el periodo aproximado? Si C sub T es 0.047, alfa es de 9 metros, perdón, la altura es de 9 metros y alfa de 0.09. ¿Cuánto nos da ese periodo aproximado? $0.34. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, Felipe, gracias por responder. Los demás, espero que lo estén haciendo.
0,34 segundos, me dio a mí también, ¿cierto? Pero este periodo es, ya se dijimos, aproximado, con base en una ecuación que tenemos acá. Como el programa que tenemos nosotros ya está en capacidad de evaluar estos periodos, pues yo voy a tener un periodo real y voy a mirar en mi programa de dónde sale. Entonces, en el SAP, ¿cierto? Ya lo tengo cargado con cargas gravitacionales, ya tengo las secciones de mi predimensionamiento. Yo voy y miro en Display, ¿cierto? Show Tables, información de mi estructura. Y acá quiero ver la información modal. Acá pues no me interesa tanto, puedo decirle que quiero ver la fuerza modal. Y obtengo pues varias tablas de información, tantas como casillas estaban allá activas. En mi tablita de masas modales, voy a exportarla a Excel para que la podamos ver mejor. ¿La abro Excel o se la abro Excel? ¿Dónde está? Acá está, abierta en Excel. ¿Sí? Esa misma tabla del SAP es esta, que acá la acabé de exportar. Resulta que en Excel me dice, vea, usted tiene 9 formas de vibración. Y para cada forma, usted tiene varios periodos asociados. ¿Sí? Modo 1, el periodo que tiene es de 0,22. Modo 2 de 0,20, si quiero redondear. Modo 3 de 0,19, modo 4, Vean, ya tengo unos periodos muy bajos. Pero aquí me importa más es ver que en el modo 1, ¿cierto? Tengo el 73% de participación de masa. En dirección Y. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el modelo a ver qué es lo que está hablando este man. Vea, en dirección Y voy a decirle al programa que se mueva con su carga modal en el 1. ¿Sí? Voy a verlo. Miren que aquí también me aparece el periodo, ¿no? Voy a verlo en planta. ¿Sí? Vea, en dirección Y. Es su dirección predominante. Mientras que en el modo de participación 2 ya no tengo el 73, sino tengo el 84%, pero es en dirección predominante X. Voy entonces al modo 2, periodo de punto 19.8.2, ¿cierto? Y vean que el comportamiento es predominantemente en X, con una mayor participación de masa. Puedo ver cualquier otro modo. Voy a mirar el 3. Miremos que la participación en Y es mucho más baja, del 10% de la masa que estamos poniendo a oscilar. Veremos. Ya tiene componente rotacional en X y en Y. ¿Sí?
Y conforme voy avanzando, pues el programa me dice, usted tiene otros modos donde las participaciones ya van a ser muy bajas. Miremos el 11 o miremos el 12, ¿sí? Por defecto el programa me da 12 modos de vibración. ¿Tengo más modos? Sí, seguro. Pero ya corresponde es con un curso de dinámica estructural que en algún momento abriremos. Así es como se portan otros modos de vibración. ¿Sí? Que la masa que vibra ya es como muy localizada. Para este caso solo se ven las columnas allá atrás vibrando. Por eso la participación de masa es más bajita. Acá en este periodo 8 ya la participación es relativamente mayor. ¿Sí? Ese modo rotacional está bastante interesante. Cada nivel está rotando para un lado diferente. Muchos ritmos de esta estructura. ¿Cuál es mi periodo de vibración que tengo que seleccionar en SAP? El que tenga una mayor participación de masa. ¿Sí? Para este caso, entonces, mi periodo va a ser de 0.20 o 0.197884. ¿Ven ustedes qué tan exacto es el programa, no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo miro y la norma me dice en unos apartes que esta suma de participaciones tiene que ser superior al 90%. O sea, aquí yo miro, estas dos columnas son de sumas y acá ya voy en el 84, aquí ya voy en el 97. Estoy superando el 90% en X y en Y, aquí ya estoy superando el 90%. ¿Sí? Si no llego a superar el 90%, me toca entrar a buscar más modos de vibración. ¿Dónde se hace esto? Acá. Definir casos de carga. Esa es modal, ¿cierto? Y acá digo que quiero modificarla. ¿Sí? Por defecto tengo 12. Acá le pongo 20, 30 grados, ¿sí? Lo que necesite. Si algún día me tocó en una estructura poner 100, para que lo consideremos. Por el momento, 12 es hasta más que suficiente, es lo que el programa tiene por defecto, lo voy a mantener. ¿Sí? Entonces, bueno, sabiendo esto y sabiendo que ya el programa calcula una rigidez, un periodo asociado a la rigidez de la estructura, entonces tengo un periodo real de 0.2, véanlo ahí. Y adicionalmente, como parte del procedimiento, ¿dónde está mi presentación? Necesito calcular el peso de la estructura. ¿Por qué? Porque resulta, me fui más, bueno, me voy a volver, resulta que la fuerza sísmica, que se llama B sub S, ¿cierto? Es directamente proporcional al peso de la estructura. Masa por gravedad es peso. Es directamente proporcional en un factor de S sub A. Y este S sub A, ¿de dónde viene? Del espectro. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Ya tengo el periodo de la estructura, ¿cierto? Y con este periodo de la estructura, donde caiga, aquí nos está cayendo en la meseta, ¿cierto? Yo miro cuál es el valor del S sub A. O sea, el porcentaje del peso que va a ser mi carga sísmica, mi carga lateral. Entonces, para este caso, si ya dijimos, tengo un periodo corto, T sub C, de 0,65 y el periodo real de mi estructura, que va a ser inferior a este, es de 0,2, pues entonces centro y lo evalúo. Aquí me hace falta un chequeito de este periodo de la estructura. Pensé que lo tenía. ¿Es cuál? Dame un minuto, yo lo tengo por acá. Yo modifiqué esta hoja en estos días.
¿Dónde la encuentro? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este no es. No, entonces creo que lo reescribí. Eh, ah, ah, ah. No, bueno, es una hoja de cálculo que yo tengo en la cual yo incluyo los coeficientes de aceleración sísmica, coeficiente de importancia, el programa mismo me interpola cuáles son mis factores de A sub A y A sub B, ¿sí? Y me traza el espectro, que es parte de una tarea que les voy a dejar más adelante. Bueno, no lo tengo acá, lo borré. Busquemos la norma. Ingeniero, una pregunta. Señor, Uno, digamos, es imposible predecir una estructura cómo se va a derrumbar en el momento de un sismo para controlar eso, para dónde cae. no tanto. No es que sea imposible. Las tendencias del diseño como tal, o sea, ubiquémonos, estamos en un curso de análisis en este momento. Lo que sigue posterior a este curso va a ser un curso de diseño en concreto, ¿sí? Que es lo que generalmente se hace en las empresas de consultoría, un diseño en concreto normal. ¿Hacia dónde va orientado la tecnología del diseño como tal en concreto? A que yo haga el diseño inicialmente y después vuelva a hacer un análisis posterior. Eso es parte de lo que veremos en unas clases más adelante, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo, ya teniendo un refuerzo dispuesto en mi estructura, le empiece a aplicar la carga sísmica. Y en ese incremento de carga sísmica, incremento gradual de carga sísmica, yo voy a tener unos elementos que ya están diseñados. O sea, cuando yo tengo una sección con un refuerzo, ya sé que va a resistir una capacidad de momento, de flexión, una capacidad de cortante, ¿sí? Entonces, cuando yo le empiece a cargar sísmicamente, los diagramas de momentos de cortantes en el SAP, puedo verlo, empiezan a incrementarse. En el punto donde ya mi momento actuante en el SAP es superior al momento resistente que le estoy dando a la sección, resulta que se articula. Entonces ya no me va a resistir más momento. Entonces, el momento que me resistía antes esa viga o esa sección se redistribuye en el resto de la estructura. Y sigo incrementando la carga y me empiezan a seguir apareciendo más articulaciones. Entonces, lo que pasa es que yo puedo ver cuál va a ser el mecanismo de deterioro de mi estructura. ¿Sí? Obviamente, un mecanismo muy analítico, no estamos induciendo nada de condiciones de construcción, diciendo que todas las secciones son perfectamente bien hechas, ¿sí? Pero sí me da una idea de cuál va a ser el mecanismo de comportamiento de mi estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Ya sabemos que tenemos una jerarquía estructural donde no, aunque no deseamos, ¿cierto? Sería preferible que se me dañe una viga antes que se me dañe una columna. ¿Por qué? Porque una viga me afecta localmente la placa de entrepiso, mientras que una columna me afecta todas las vigas que estén llegando allí, ¿cierto? Entonces, pues teniendo esa jerarquía estructural, yo voy a buscar reforzar todas mis columnas de manera que no me presenten rótulas plásticas, se llaman, o articulaciones en esos elementos, sino que primero se presenten en las vigas. Entonces, por eso digo, no es que sea predecible completamente, porque es que los temas de construcción son delicados, ¿sí? Materiales, o sea, saben que aquí estamos modelando con unos materiales ideales, mientras que en la obra puede presentarse materiales con deficiencias, ¿sí? O procesos constructivos deficientes. No es que esté hablando mal de la obra, sino pues que hay mucha evidencia de que es necesario hacer el control de obra y por eso la norma nos pide que se haga ese control. Lo que quería mostrarles es esto.
voy a llevarme este aparte para mi hojita de cálculo. Dice que ese periodo que yo estoy calculando acá, ese T sub A, o el valor T del periodo más bien, el valor T que yo estoy calculando, no puede exceder C sub U por T sub A. Y el C sub U se calcula por medio de esta ecuación. Y el T sub A se calcula con esta ecuación que ya lo planteamos. Entonces me falta calcular el C sub U como 1.75 menos 1.2 por A sub B por F sub B. ¿Sí? Y no debe ser menor que 1.20. Aquí es 1.29. ¿Sí? Si ahora yo digo que mi T sub A por C sub U va a ser que este factor, que ya sabemos que es mayor, por esto me da 0.44 segundos. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que el periodo que yo calculo de mi estructura no puede exceder este valor y ya estaríamos cumpliendo. ¿Sí? Parte de una verificación que es necesario hacerla. ¿Por qué me piden hacer esa verificación? Por una razón, lo que pasa es que si es superior, tengo una estructura rígida. Entonces, desde esta expresión, estoy controlando que mi estructura sea más bien que esté por acá en esta zona de periodos cortos. Aunque miramos que este límite todavía está incluido dentro de este 0.65. ¿Sí? Pero estaríamos cumpliendo. El peso de la estructura, pues ya saben ustedes, lo han hecho, lo podemos obtener del modelo como tal. Mirando nuevamente, Display, Show Tables. Reacciones en la base. Pero me faltó escogerle para qué carga. Entonces, Display, Show Tables. No era para carga modal, sino era para carga muerta total, ¿no? En esta muerta total, yo tengo incluidas todas mis cargas muertas. Ya vamos a mirar qué es lo que tengo en muerta total, que fue parte de lo que hicimos en la clase pasada. Me dice que mi estructura en Z, ¿no? Porque es mi fuerza vertical, el peso es de 866 toneladas. 866.095 kilos. Es lo que pesa toda mi edificación, incluyendo. Entonces vamos aquí a ver si es el peso que tengo. 808.000. Le estoy mintiendo. Miremos entonces qué es lo que tiene mi carga muerta. Ay, no debe haberle quitado.